El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertir al estudiante en un buen ciudadano. Máster Gisela Paula Chica, muy buenas tardes. Mi nombre es Fátima Lisbeth Prudente Rodríguez del curso 4.2 vespertino. Es muy grato dirigirme ante usted para dar a conocer ciertas temáticas que se abordaron durante este tiempo de periodo académico, en las cuales tenemos organización y cultura material de la escuela como tema principal. Como bien sabemos, para llevar el proceso de la educación es importante llevar una buena organización y conocer acerca de la cultura material de la escuela. Desde la antigüedad se ha visto que la educación parte desde el punto donde tanto profesores, docentes y estudiantes deben llevar una buena organización escolar para que las actividades académicas sean muy exitosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Para aquello, tenemos como primer punto espacio, tiempo, orden y disciplina. ¿Cuán importantes son estas cuatro palabras dentro del proceso académico? Tenemos que el espacio es un conjunto de aspectos que forman el ambiente de aprendizaje de los alumnos. Es un hábitat que ofrece oportunidades de desarrollo, el cual permite al estudiante explorar su creatividad. El espacio educativo es donde se puede establecer un encuentro educativo sistemático. Sin lugar a duda, el espacio es aquel lugar donde el estudiante va a tener la facilidad de desenvolverse, de desarrollar su creatividad y sobre todo de adquirir un aprendizaje propio y enriquecedor. Tenemos también al tiempo. El tiempo escolar cobra significado gracias a las vivencias que experimentan mientras este transcurre. Como bien sabemos, desde que los estudiantes están en primer grado hasta séptimo grado, hasta la educación secundaria, hasta la educación de tercer nivel, el tiempo es muy importante, pues en cada año escolar se aprenden y se adquieren nuevas experiencias que al final se van a volver trascendentales en los estudiantes y que van a perdurar por el resto de su vida. El orden. El orden es la acción de dejar las cosas en el lugar que les corresponde. Este hace referencia a todo tipo de ordenamiento, pero desde la infancia los niños deben aprender el valor del orden y es en estas primeras etapas de la vida cuánto es importante educar al niño para que ordene sus cosas. Como bien sabemos, el orden es muy fundamental, pues le enseñamos a nuestros estudiantes la importancia de llevar un orden, sea en cualquier ámbito que nos encontremos, social, académico, personal, llevar nuestra vida, nuestras cosas ordenadas es muy importante, pues nos va a permitir convertirnos en ciudadanos responsables, ordenados y que cumplamos a cabalidad en el tiempo, orden, que se nos encomienden ciertas actividades. La disciplina. Al escuchar la palabra disciplina, se nos viene a la mente lo que es la conducta. Pues sí, el objetivo de la disciplina escolar es sin duda la salvaguardia del orden, de la seguridad y del trabajo armónico de la educación dentro de las aulas de clases. Pues sí, cuán importante es que el estudiante sea disciplinado y que tenga una conducta pues muy buena, ya que esta va a permitir que el educando se acoja y se acople a cualquier cambio que este mismo enfrente, pues un estudiante disciplinado es un estudiante que va a representar todos los trabajos, va a hacer, podríamos decir que va a estar acorde a todo lo que se le encomiende, pues su disciplina así lo va a señalar.
Como siguiente punto tenemos los agentes y programas curriculares. Los agentes son los ejecutores del diseño curricular, responsables de una variedad de funciones entre las cuales se destacan el docente, el estudiante y la comunidad educativa. Pues sí, los agentes intervienen en lo que es la planificación y el diseño curricular. Nos dice que el docente es uno de los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, que es el especialista de su área, pues posee valores individuales y sociales en la formación humanista, tecnológica, pedagógica, técnica, con una actitud positiva, crítica y reflexiva, pues el docente se convierte en el guía del estudiante, aquel que va a facilitar sus conocimientos y va a hacer que el estudiante se convierta pues en un ciudadano de bien, responsable y capaz de llevar a cabalidad cualquier actividad. El estudiante es el protagonista y el eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, tomando en cuenta sus experiencias previas, construye su propio aprendizaje que lo vuelve competente para enfrentarse a la vida y transformar su realidad. Así es, el estudiante es el principal protagonista de su educación. Es el que tiene que ser el pionero para que su educación se vuelva propia y voluntaria. Asimismo, que los conocimientos que adquiera durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se vuelvan muy significativos. El estudiante como agente tiene que tener valores y virtudes que lo van a llevar a obtener una vida de calidad. La comunidad educativa, sin lugar a duda, comprende a la integración de los docentes, estudiantes, centro escolar, la comunidad, con el fin de realizar un trabajo en equipo que le permita al estudiante una continuidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje y el alcance en su competencia para la realización de su vida cotidiana. Pues sí, en la comunidad educativa intervienen lo que es docentes, estudiantes, autoridades, padres de familia, el servicio que prestan muchas personas, pues todas estas con el fin de realizar un buen trabajo colaborativo para que todas las actividades que se ejecuten dentro de la escuela o la institución educativa sean eficaces y que tengan mucho éxito. De la misma manera tenemos los programas curriculares. ¿Qué son los programas curriculares? Los programas curriculares forman parte del Currículo Nacional de Educación Básica y tienen como finalidad contribuir con orientaciones específicas que permiten concretar la propuesta pedagógica del currículo nacional. Además, contienen las características de los estudiantes de cada nivel de la educación básica regular según los ciclos educativos, así como orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, para la planificación y para la tutoría y orientación educativa. También contienen los marcos teóricos y metodológicos de las competencias organizados en áreas curriculares y presentan los desempeños de edad en el nivel inicial o grado en los niveles de primaria y secundaria, alineados con las competencias, las capacidades y los estándares de aprendizaje nacionales. Sin embargo, los programas curriculares en la actualidad cobran mucho interés y hacen mucho énfasis a la educación virtual, pues en la actualidad se están desarrollando nuevos programas curriculares que aportan a la educación tanto virtual como a la presencial que se aspira volver. Como siguiente punto tenemos los contextos sociofamiliares. La familia representa el primer contexto social donde el niño se desenvuelve. Pues sí, la familia
es el eje principal de la educación. Desde pequeños los padres inculcan valores a sus hijos. Son los primeros en aportar sus conocimientos a ellos, pues tienen la obligación de estar con sus hijos en cada etapa de su vida. Por lo tanto, nos dice que la familia es el pilar básico de la educación y la socialización, porque la personalidad infantil se forma en la relación con los demás y de la calidad de las experiencias familiares va a depender la madurez y el equilibrio emocional del niño o la niña. Así es, el rol de la familia en la educación es muy importante, pues los niños observan la conducta y comportamiento de sus padres, tanto que si este no llega a ser el adecuado, va a causar problemas tanto emocionales y psicológicos en los estudiantes. Es por aquello que se aconseja a los padres de familia a llevar una relación armónica donde el niño observe felicidad, paz y armonía, ya que este va a permitir que él se desenvuelva de una manera espontánea en el aula de clase. Asimismo, los contextos sociofamiliares son aquellos que abren y hacen el énfasis a lo que es la educación personal. Como bien decía, la personalidad de cada persona se forma a través del desenvolvimiento con los demás, pues si yo tengo una relación adecuada con mis padres, mis hermanos, mi familia, voy a poder establecer lazos de armonía con las demás personas. Al contrario, que si no la tengo, voy a adquirir una personalidad que no me va a dejar ser cordial con los demás. Por lo tanto, ¿cuán importante es la familia en la educación? Pasando, tenemos otro punto que es la construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. Aquí involucra una palabra muy importante que es construcción de la organización escolar. ¿Cuán importante es llevar bien organizadas todas nuestras actividades que realizamos a diario? Pero asimismo es muy importante llevar a cabalidad una buena organización escolar, pues el conocimiento de los estudiantes va a estar mejor si los docentes directivos se organizan de una manera adecuada. Tenemos el concepto de organización escolar, origen y evolución. Bueno, comenzamos desde el punto de ¿qué es educación? La etimología nos dice que proviene del latín educere, que es sacar, extraer, formar, instruir. Sacar a la luz los conocimientos que el alumno tiene para potenciar sus capacidades intrínsecas para desarrollar plenamente el estudiante. Nos dice también que la educación es el proceso de formación, preparación del individuo humano a través de la enseñanza directa o indirecta y del aprendizaje del modo de vida social para que éste actúe en la vida productiva y cultural. Bueno, en la antigüedad cabe recalcar que la educación era muy distinta a la de la actualidad, pues en antes no existía la facilidad de tener una educación gratuita. Además, no se le daba prioridad a los estudiantes que no contaban con recursos económicos altos, pues como bien dice, estudiaba el que más economía tenía. Pero ahora es muy diferente, porque la educación es un derecho inaludible para todos los ciudadanos, podría decir de todo el mundo. La educación es muy importante porque nos permite formarnos como ciudadanos. Bien se dice que es el proceso de formación de las personas, pues gracias a la educación nosotros vamos a tener la prioridad de defender nuestros derechos, de conocer acerca de muchos temas en todos los ámbitos y además nuestro aprendizaje va a ser muy significativo. El origen de la educación parte desde cuando se instruía a las personas. Cabe recalcar que antes teníamos una educación
podríamos decir una educación conductista, donde el estudiante era solo un recipiente vacío, pues él adquiría los conocimientos que el docente transmitía, pero no podía investigar más allá, pues se quedaba con lo que el docente le decía. Pero ahora no, el estudiante tiene la facilidad, tiene la potestad de buscar información, de volverse su propio educador, si así él gusta, pues ahora tenemos la facilidad de la internet, de encontrar infinidad de información donde nosotros podemos estar empapados de conocimientos. Seguimos con la evolución de la organización escolar. Cabe recalcar que la educación ha venido evolucionando y dando pasos gigantescos, pues en la antigüedad no existían unas buenas instituciones educativas con buena infraestructura, más bien eran instituciones donde había un profesor para todos los cursos que le daba a todas las edades, se repetían los contenidos, pero ahora la evolución de la educación ha dado énfasis a tener una educación más completa, en el cual también juega lo que es la organización escolar, ¿no? Que nos dice que la organización escolar adquiere una mayor utilidad y sentido cuando nos movemos en realidades complejas, donde la necesidad de ordenación es importante, dada una supuesta mayor dispersión de intereses individuales. La conceptualización del objeto de la organización escolar se refiere a la interrelación de todos los elementos y factores incluidos de manera especial los humanos, proporcionando normas para armonizar ambientes locales, instrumentos materiales y personas en un proceso secuencial y congruente a fin de que la orientación pedagógica y didáctica sea eficaz, porque estamos hablando de un sistema que, como todos los demás en la dirección, tiene una base objetiva y una concreción subjetiva. Así es, la organización escolar es muy importante, como les decía, porque va a permitir llevar un orden jerárquico, un orden que va a facilitar el trabajo colaborativo de todos los miembros de la comunidad educativa. Seguimos con las organizaciones educativas. La organización educativa hace referencia al orden que impera en una institución para desarrollar sus programas. Buscan la calidad de la enseñanza, aprendizaje, centrándose en la organización y gestión de los centros educativos. El estudio de las organizaciones educativas exige la delimitación de los aspectos relevantes que la configuran, la complejidad del hecho educativo y organizativo y la delimitación de las capacidades humanas, así la aconseja, sabiendo que el proceso de caracterización nos enfrenta a cualquier visión parcial. Las organizaciones educativas, sin embargo, buscan la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, pues se gestiona tanto dentro y fuera de la institución para llevar a cabalidad un buen desempeño en lo que es la educación virtual en estos tiempos, porque cabe recalcar que tras la pandemia nos estamos enfrentando a lo que es la virtualidad, sin dejar a un lado que las organizaciones educativas trabajan para que los organizativos dentro del proceso de caracterización sean más delimitados y así las capacidades humanas se enfrenten y vayan buscando un rol principal de las organizaciones educativas.
Otro punto a tratar es las bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. Como bien sabemos, la educación es el término clave y el concepto básico, especialmente difícil de definir porque es un término de utilización muy general y se usa en relación a una gran variedad de situaciones, contextos y conductas. Para aquello, la teoría de la organización, en consecuencia, debe entender el presente como primer paso. Y esto es exactamente lo que la teoría de la organización no ha logrado hacer, excepto en el caso de las formas que derivan de la dinámica de grupos en tanto la teoría que acontece. Pues bien sabemos que las bases teóricas sirven para analizar las organizaciones escolares, pues están sujetas a un fundamento teórico que bien nos dice que la educación es el término básico difícil de definir. ¿Por qué? Cabe recalcar que antes la educación no era la misma que a la de ahora, pero gracias a las organizaciones escolares y a un sinnúmero de programas y fundaciones que han ayudado y también al gobierno que se destaca para contribuir a la educación para que así nuestras futuras generaciones estén totalmente capacitadas para ser los líderes y pioneros del nuevo progreso de la sociedad. Y para finalizar tenemos la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. La metáfora no es una excepción dentro del discurso, sino que forma parte del mismo, como pueden formar otras fórmulas lingüísticas y enunciativas, aunque tienen sus propias particularidades que la hacen especialmente interesantes para el caso concreto de las organizaciones educativas y la dirección escolar. Davis y Thomas en el año 1992 utilizaron una metáfora. Para dejar en claro, una metáfora es una exageración a la realidad. Entonces ellos decían que de la manzana podrida podía referirse al docente nuevo e ineficaz. Cuando se presenta a un docente recién graduado que no tiene la experiencia de vida, en antes se utilizaba como que era una manzana podrida por no tener conocimientos nuevos y poder transmitirlos a sus estudiantes de manera exitosa. Pero cabe recalcar que en la actualidad el docente nuevo es aquel que sin experiencia también puede ser parte del sistema educativo. También se utilizan muchas metáforas que que son difíciles de entender la complejidad, como por ejemplo, cuando un niño no aprende con facilidad, se le puede hacer una metáfora como que es un niño retrasado o como que no está acorde para estar en una institución educativa. Hay personas y palabras fuertes como eres un burro. Esa es una metáfora, una exageración de comparar a un estudiante con un animal. Es lo que yo puedo entender, por lo que no tiene los conocimientos o no desarrolla ciertas habilidades y capacidades que los demás o no aprende al mismo ritmo de los demás. Y existen papitos, incluso docentes que han sido despedidos por tratar a los estudiantes de esta manera. La particularidad de las metáforas no radica en el atrevimiento de llamar a una realidad con un nombre que no es el suyo, sino a otra realidad diferente. Es un poderoso instrumento que continuamente actúa en la definición de las relaciones interpersonales y las estructuras de poder, en la determinación de las actitudes hacia las personas y la acción educativa, en el control de las situaciones de las organizaciones educativas
y encubridora de la ideología y las visiones dominantes y hegemónicas. Sin lugar a duda, pues en la actualidad se da prioridad a que todos los estudiantes aprendan de la misma manera. Cabe recalcar que unos van a aprender más rápido, otros más lento, pero el objetivo del docente es hacer que todos sus estudiantes aprendan al mismo ritmo. Se está trabajando con nuevos programas para los niños con necesidades especiales. También existen nuevas plataformas virtuales o es, ¿cómo podría decir? O es obligación del docente buscar, ingeniarse la manera para que su estudiante aprenda. ¿Cuán importante es que nosotros tengamos como futuros docentes el conocimiento de todos estos temas? Pues nosotros somos los nuevos formadores de la ciudadanía, que estamos dispuestos a trabajar arduo para que el sistema académico mejore, para que la educación avance, para que la educación progrese. Cuán importante es que nosotros nos preparemos y que seamos parte de ese cambio que se aspira, de cumplir esa agenda, que en el 2030 la educación va a ser una educación de calidad y calidez, que se va a aspirar a alcanzar los niveles más altos en lo que es conocimiento, habilidades y actitudes con los demás países. Queremos ser pioneros en la educación más de calidad, en la educación más amplia, en una educación que te conduzca a convertirte en un ciudadano capaz de hacer escuchar su voz. Yo, sin lugar a duda, estoy dispuesta a aportar con el futuro de las nuevas generaciones, dando a conocer mis conocimientos. De la misma manera, le doy infinitas gracias a la PhD Máster Gisela Paula Chica, quien día a día nos da esa motivación para seguir en pie de lucha, para convertirnos en los docentes que quieren la educación del mañana. Máster, esta ha sido mi aportación de todos los temas que se han visto durante el proceso, el primer periodo académico. Muchísimas gracias.